Pues bienvenidas a nuestro espacio hoy desde casa y hablemos verdad. Estamos hoy con Carlita compartiendo mucho de lo que hablamos de maternidad, pero sobre todo de Dios en su palabra. Y queremos incluir un tema más que hemos estado hablando, que son las emociones. Así que sin mucho preámbulo acerca de todo lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas por venir, queremos darte la bienvenida y estamos muy contentas de que hoy estés acá con nosotras. Hola, Carlita. Hola, Sus. Me encantó que cuando hablábamos decíamos, o sea, tu podcast, tu en YouTube se llama Hablemos Verdad y el mío se llama Desde Ujú. Casa. Entonces es como, hablemos verdad desde casa. O sea, estamos aquí Sí, invitándolas o haciéndolas parte de nuestras conversaciones que hemos tenido durante tantísimo tiempo. Y hemos querido hablar, como bien dijo Sus, de la maternidad, porque es un tema que tenemos en el corazón, Sus y yo, arraigado. Entonces, pues nada, siéntanse bienvenidas. Estamos felices de tenerlas aquí y, y pueden comentarnos, pueden hacer preguntas y bueno, aquí vamos a estar nosotros. ¿Sale? Ok, sí. le titulamos, pusimos el título a este episodio como Maternidad, Dios y las emociones. O al revés, Dios, nuestra maternidad. Dios, la maternidad y nuestras emociones. Eso, Como podrán ver, no somos expertas en todo esto, cero. pero, Cero. pero, pero de verdad queremos edificar. El Sí, día, así como oro Carlita, pero oramos juntas sobre que lo que hoy hablemos de verdad sea para edificación de ustedes y para la gloria de Dios. amén. Ujú. Entonces, pues nada, sean bienvenidas, mujeres. Y démosle sus, hablemos de lo que tanto hemos hablado tantísimas Sí, veces. y yo creo que por eso es complicado empezar, Sí. porque es como seguir una plática que hemos llevado por mucho tiempo. Años. Es como, sí, y entonces es como por dónde empezamos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Saca los destacados en WhatsApp y Exacto. Y por lo mismo, pero sin embargo queremos empezar con algo que hemos hablado mucho acerca de la verdad y de la verdad que está en su palabra. Así que lo que vamos a hablar hoy tiene un fundamento bíblico que encontramos en la palabra en Génesis 1, 27 al 28. Lo voy a leer Ujú. para que es muy conocido, pero Para que estemos todas en sintonía. exacto. Ujú. ¿Tú lo tienes o yo ya lo tengo, si no lo leo? Sí, como gustes, también lo tengo acá. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Ujú. Y algo importante más adelante cuando vuelve a relatar Dios es a más detalle, como que hiciera un zoom, ¿verdad? De lo que hizo en Génesis 1, en Génesis 2, dice 2:18, dice, entonces el Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y cuando el hombre ve esta ayuda adecuada, viene el primer poema que hay en la historia. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces, el fundamento que queremos, o a partir de lo que queremos hablar, es que Dios nos creó como mujeres, biológica y espiritualmente como mujeres, Ujú. con un rol preciso en nuestra sociedad y en nuestra comunidad para su gloria y el avance de su reino. Y como muchas veces hemos hablado y se han leído también muchos de los artículos de Carla, eh, el lugar donde empezamos es en casa. Ujú. En el hogar. ¿Sí? De Ujú. ahí, de ahí ¿Cuáles parte todo. son, Carlita, las dificultades que tú ves en la maternidad en este tiempo? De lo que hemos hablado mucho, mucho. Ujú. En este tiempo,
pues el descontento, que es en este tiempo, pero viene desde, ¿no? Añales, siglos, y más fuerte en la década de los 60, en el siglo pasado, el descontento que hay en las mujeres, ay, si pudiera elegir, de hecho hice alguna vez una pregunta, si pudieras elegir, Dios te diera la oportunidad de volver atrás y volverte a casar con el mismo esposo, tener los mismos hijos, ¿lo harías? La inmensa mayoría dijo que no. O sea, no, ni me volvería a casar, ¿no? Y la verdad es que en algún tiempo ese mismo pensamiento fue mío, o sea, fue parte de mí, el de, no, yo no me volvería a casar, lo escuché tantas veces en mi casa con amigas, o sea, fue lo peor que hice y bla, 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 por cómo les había ido. Y hablar de maternidad era igual o peor el descontento, porque todas se quejaban de cómo ha cambiado la vida. Pues las que somos mamás sabemos cómo cambia de verdad radicalmente la vida, el tiempo, dejamos de ser nosotras el centro para nosotras mismas, o sea, Ujú. es increíble. Veo mucho el descontento en las mamás, sus comparación en unas con otras, maternidad irreal, digo en el libro de Hogar Bajo Su Gracia, una maternidad Pinterest, o sea, quieres como que todo el mundo quisiera la maternidad perfecta, la que los niños no se enferman, que los niños estén impecables todo el tiempo, o sea, que ni traigan mocos, que bueno, está bien, Ujú. pero a ese grado he visto fotos en Instagram y en Pinterest de niñas que están vestidas como modelos de revista Sí, de niñas, ¿verdad? O sea, no digo que sí. mal, pero impecables el peinado y es como, Ujú. wow, uno que está en la vida real, que corre, que va a la escuela, que sube, baja, que cambia de carros, que en el Sí. transporte, dices, no, la verdad es que yo no podía traer a mi hija ni con zapatillas de ballet, como veo, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que veo ahora en la maternidad, Sus, y seguro tú ves otras, y todo tiene un centro ahí, todo. ¿Tú qué otras cosas ves en la maternidad? Pues también estuvimos platicando y platicábamos con Sergio también sobre lo que veíamos con diferentes personas que platicamos y lo Ujú, que leemos también en las noticias e incluso lo que se refleja en series, películas y todo lo que se oye porque todo empieza a ser se empieza a volver como una cultura, ¿verdad? Como una forma de vivir y de ujú, pensar. Y una de esas es pensar que la maternidad, porque es tan difícil, entonces quizás no es bueno, ¿verdad? mm, sí, Porque es sacrificial, porque es dolorosa, porque te das cuenta que no es tan romántica como lo que tú decías de Pinterest. Cuando ya lo ves, cuando tus hijos tal vez no van a salir casi caminando y viviendo solitos, para no molestar tu espacio o tu, o tu tiempo o que estorben tus sueños sí, sí, o sí. todo lo que tenga que ver contigo, ¿verdad? Sino que esos pequeños niños, como seguramente tú, con Ujú, tus papás y con tu familia, esos pequeños niños te necesitan. sí. Y te necesitan, y te necesitan todo el tiempo. ¿Qué? Regañando ni nada, sino con preocupación, Sí, ¿verdad? Con preocupación de lo que escuchamos, porque ya no es bonito escuchar de mamás que están diciendo, pues sí, está difícil, está cansado, no he dormido, entendemos todo eso, pues somos mamás, no he sí, dormido, ya no pude seguir con esto, con lo otro, pues ya no, obviamente ya no puedo ir al salón las veces que yo quiero, tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando lo ves a la luz del llamado que Dios te ha dado, dices, esto es nada, pero
esta cultura muy individualista que se ha metido muy sigilosamente, sí ha quitado mucho, mucho, mucho la vista de la parte sacrificial que, que tenemos como mamás y Ujú, que así es, y así es de diseño. Entonces yo he visto mucho eso, que es que la maternidad por ser tan difícil que ujú, no es nuevo, no es ahorita, te sí, imaginas, ahora por lo menos hay aplicaciones y hay tecnología. sí. Pensamos en las mamás de hace siglos donde no había, donde se lavaban los pañales De de tela en el tela, río, pues. sí. Y que Sí, tenían 14 hijos, 19 hijos, o sea, no sí. inventes, o sea, es como que increíble. O- Ajá, Ay, ahorita que decís eso, hoy dirían, ay, qué abuso es para que una mamá tenga 19. Eso es un abuso para pobrecita, no tiene vida. Y, sí, y ves cómo va cambiando el pensamiento, pero y lo peligroso no es eso, no solo es que cambie el pensamiento, lo peligroso es que cambie el pensamiento alejándolo del diseño de Dios. sí, exacto. Ujú. Exacto, o sea, porque no estás renovando tu mente de acuerdo a Dios, sino a tu propio tú, o sea, a Sí, tus creencias, y lejos de Dios, como dices. Entonces, es como renueva tu mente, pero para servir a Dios y amarle y ser transformada tú, no para alejarte del diseño. Entonces, sí, sí sería abuso. Nosotros teníamos, cuando estaba chiquita, teníamos unos, eran trabajadores de mi papá, y ujú, la señora tenía 19 hijos. Ya no supimos después si tuvo más hijos, pero todos así eran uno tras otro. Y me acuerdo que mi papá decía, tengo 19 años o 20 años que la he visto embarazada, o sea, toda una vida la he visto embarazada. Pero de verdad, y uno dice, eran trabajadores de mi papá, pudieron haber pasado, no sé, muchas carencias, y sí, obviamente había carencias y eso, pero alguna vez platiqué con mi papá y decía, es que es impresionante cómo Dios suple a los que tienen un hijo o a los que tienen ujú. 20, o sea, Dios sigue cumpliendo sus promesas de que nos va a suplir las necesidades y Sí, todo, pero a veces quizás nos cuesta creer y decir, ay, no, mejor nada más tengo uno porque no me va a alcanzar con lo que gano. Es como, pues, ¿por qué estás frenando algo, no? O sea, tampoco estoy diciendo que seas eh, irresponsable y no trabajes y esperes, no, nada sí, que ver, pero sí, sí creo que Dios sigue, yo estoy convencida de que Dios sigue siendo fiel y sigue cumpliendo sus promesas. Y lo podemos ver nosotros que tenemos 3 hijos, o sea, pero bueno, sí, no era parte de, pero era un comentario a la sí. maternidad E también. irresponsables con el cuerpo, por ejemplo, si alguien está enfermo, el mismo médico dice, disculpe, ya no puede tener más embarazos, ¿verdad? Claro. O Ujú. sea, hay mucho de eso. Solo estamos diciendo que el mandato sigue siendo el mismo. Multiplíquense. Tengan hijos, o sea, básicamente fue Sí, y eso, llenen la tierra, no sé. pero llenen la tierra con el propósito de hacer avanzar el reino de Ujú, Dios, porque en teoría estamos discipulando a estos niños y a estas niñas que Él nos ujú, da para que a través de ellos las generaciones sigan hablando del Evangelio, ¿verdad? ujú. Sí, sí, no, no tenemos hijos nomás porque sí, o sea, Sí, no, hay un propósito de por qué tenemos hijos y por qué apoyamos tanto y por qué animamos tanto a las parejas de tengan hijos, no se esperen tanto. Si Dios les da la bendición y la oportunidad de ser papás, o sea, qué bendición, ¿no? sí. Por qué negarte a eso, ¿no? Pues hemos visto muchas cosas en la maternidad. Como podrán ver, nuestras pláticas son muy, muy extensas Sí. y de muchas cosas porque, pues, vemos cosas. No, No y so que creo que no solo es lo que vemos como que nosotros fuéramos el estándar de la verdad, jamás. sino hacemos preguntas como, ¿cómo te parece esto? Te- ¿Esto me hace ruido? ¿Crees que está bien? ¿No está bien? Y si no, nosotras preguntamos a alguien más. Pero el propósito no ha sido solo, ay, esto está mal, Sí, sino que verdaderamente cómo está a la luz de la palabra. Yo sí creo que a todas nos ha dado Dios una medida de discernimiento y tenemos que cultivarlo amén.
Ujú, Y parte de ese discernimiento es escuchar y ver lo que se está diciendo. Sabemos que el mundo va a decir cosas contrarias contra Dios. Eso ujú, ni que extrañarnos. sí, ujú, Ahora, el problema es cuando escuchas a personas cristianas que están alejándose un poco de la verdad y como hacía Pablo con sus cartas, previniendo, ¿verdad? O diciendo, miren, se están yendo por acá, miren, quizás no es por acá el camino, o como fue súper duro con los de Galacia, ¿verdad? ujú. Están creyendo otro evangelio, O punto, sea, ¿qué les pasa? regresen, Sí, ajá, ujú, y no lo hacía en una forma que condenaba, no lo hacía en una forma de superioridad tampoco, porque en jamás. algunas se ponía él como ejemplo, Ujú, sino lo vemos que lo hace como por el amor que hay hacia el Señor, hacia su palabra, pero también por el amor a los hermanos, ujú. de que no se vayan por el error, sino que abracen la verdad. Y es difícil abrazarla porque con algo tan sencillo, con un mandamiento, no mentirás. Es difícil a veces solo tener ese mandamiento, que solo ese tuvieras que cumplir toda tu vida, vas a fallar. Sí. Entonces, por eso necesitamos seguir renovando nuestra mente Ujú. en la palabra para recordarnos por qué no mentimos, por ejemplo. ¿Por qué no mentimos? ¿Qué pasó cuando mentimos? ¿Qué tenemos que hacer cuando mentimos? ¿Y qué dice Dios sobre la mentira? ¿Qué dice Dios de cómo puedo yo cambiar mi vida para esto? O sea, eso es lo que nosotras vemos y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Sí, sí, no estamos solamente así como que viendo y mira este error y mira esto. No, no, Sí. ¿por qué no? Y, y muchas de las ocasiones veo algo, por ejemplo, en un, no sé, en un reel o lo que sea, en Instagram, o alguien me pregunta algo, aquí en viva voz, o sea, con alguien cercano, y vengo con Sus. Esto como que no me suena, Sus, pero puedo equivocarme, o sea, ¿cómo lo ves tú? Entonces Sí. lo analizamos y vemos a la luz de la palabra y es como, ah, no, sí, o sea, lo que leíste sí está erróneo, la Biblia dice tal cosa, no sé qué, o al revés, ¿no? Decimos, no, sí está bien cimentado, lo que pasa es de que ya estudiándolo en la Biblia, ah, bueno, entonces no tiene un error, ¿no? Pero, pero es parte de, ¿por qué? Porque ese engaño sutil, como dijiste, Susi, que viene así sigilosamente, puede pasar desapercibido a cualquiera. O sea, por eso es la urgencia de estar cimentadas en la palabra, porque se nos pueden ir las cabras al monte, decimos acá, y empezar a perdernos. Entonces, ¿qué Sí. necesidad tenemos de hablarlo con otras personas, de discernir juntos, con Ujú. tu esposo, con tu pastor, con tu mentora, con amigas cercanas y buscar la verdad y animarnos? Y sabes qué, Sus, algo que quisiera decir con esto es no ofendernos cuando nos dicen, no veas esto. O sea, yo le he escrito a varias mujeres de, cuidado con esta, y lo voy a decir así, cuidado con esta cuenta que está aquí porque está metiendo mucho humanismo, ten cuidado, te presentan versículos, Ujú. pero están fuera de contexto. Y gracias a Dios a quienes se las he dicho, ha sido como, ah, gracias, tomaré en cuenta tu En cuenta. consejo, ajá, tu comentario, así. Pero habrá quien diga, pues, o sea, no te pedí tu opinión, ¿no? Pero, pero seamos de verdad humildes y decir, pues si me lo está diciendo es por algo, voy a tener cuidado incluso con los libros que leo o con lo que estoy viendo. Y eso se trata también de amar a Ujú. tu hermana, o sea, de, sé que estás viendo mucho de esto, pero mejor vamos a la Biblia, veámoslo juntas y, Ujú. y bueno, discernamos, ¿no? Es eso, nada más quería poner como un puntito. No, y es cierto, porque parte de cultivar una vida que se va pareciendo más a Jesús, si entendemos que ese es el propósito de nuestra vida y que con eso glorificamos a Dios y de esa manera podemos deleitarnos de Dios, como también dice el Catecismo de Westminster, es precisamente cómo ir desarraigando todo lo que traemos o todo lo que estamos adoptando como una verdad.
Ujú, y renovando nuestra mente en la palabra del Señor para que entonces nuestra forma de actuar de verdad se parezca más a Cristo y no ujú. más a mi felicidad, a mi comodidad o a la influencer que tanto me gusta A mi coach o a la expectativa, cristiana. sí, o a la expectativa que yo tengo Ujú, o a la hermana que yo admiro, sino tan perfecto que es Dios que dice, como ya nos conoce, que nadie se parezca a nadie, que nadie ande comparándose, buscando ser alguien que no es, parezcanse a mi hijo, sí, porque él es el diseño verdadero con el al cual nosotras, si no hubiera sido por el pecado, eh, eso hubiéramos sido, sí. ¿verdad? Como él caminó como hombre, pero no pecó. Ujú, Ese es nuestro diseño, ujú. ¿verdad? Y no a Ujú. lo que aspiramos, ¿no? Como Sí. hijos de Dios. Y lo que vamos a hacer Ujú, en el cielo, no vamos a pecar. sí. Vamos a hacer justo lo que Dios quería que fuéramos con un cuerpo glorificado, con lo que sentimos, con lo que pensamos, todo. Ujú, Pero por eso es que no estamos diciendo sean esto y sean lo otro. Por eso Pablo siempre dijo, imiten a Cristo, así como yo lo imito ujú, a él, ujú. ¿verdad? En, Entonces en es- es importante. en ese versículo Sí, que dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, no es que hiciéramos las cosas como Pablo exactamente, sino que imitáramos sí, que Él imita a Cristo. O sea, imiten lo exacto, que yo estoy imitando a Cristo, ¿no? Entonces, imitemos a Cristo. exacto. Ujú, Sí, y si pensás en eso, la imitación que nos está pidiendo, pues obviamente no es del lado este místico de hacer milagros sí, y leer la mente de la gente, y no, no. Estamos hablando del Cristo que caminó en esta tierra, de su carácter ujú, con otros, de cómo oraba y dependía de su padre, de cómo trataba a los hombres y a las mujeres, de ujú. cómo él hablaba la verdad sin enojarse. Me hace falta mucho. De Ya sé. cómo confrontaba y decía, no, no es así. Y sin enojo, sin señalamiento, sin nada, con la verdad, pero con amor, Sin que era evidenciarlo. movido. ¿Qué manda? Sin evidenciarlo en Facebook. Sí. Y, y bueno, y movido a compasión por las multitudes, por los enfermos, por aquellos que necesitaban salvación espiritual más que su sanidad. Ese es el carácter del que hablamos, paciente, respetuoso con sus papás, hermano, discipulador, todo lo que Cristo fue, un hombre perfecto, un hombre ideal, Sí, la masculinidad ideal es Jesús. ujú, Es su carácter, es el que nosotras imitamos, su mansedumbre, su humildad, su templanza. ¿Y cuánto necesitamos eso como mamás? sí, Eh, ¿Cuánto nos hace falta? lo necesitamos. Sí. Y eso es importante. Hace poco hablaba con alguien que me decía, "Ay, lo que pasa es que nosotras, las de tal país, somos muy así y que entonces por eso, ¿verdad?" Ajá. Y entramos en una conversación eran unos hermanos de la iglesia, ya me acuerdo, y decíamos, pero ¿qué pasa con la cultura que nació siendo como mujeres muy explosivas o muy, que hablan muy recio y, ¿verdad? Ujú, Entonces, tienen que ajustarse a hablar con un tono más suave y yo les decía, bueno, yo pienso, y yo les decía y hablábamos, que era una pareja con Sergio, decíamos, no necesariamente tienen que cambiar porque no, o sea, ser femeninas no es un patrón no, que cortado que yo debo seguir, pero sí nos habla de carácter del corazón, ¿verdad? ujú, Que sea piadosa, que sea sujeta, que lo que cuide sea lo que sale de su corazón y no lo externo, como dice Primera Pedro, ¿verdad? La forma en la que trata a los demás, cómo ayuda, cómo sirve. Eso es el diseño que Dios Semejante. nos ha dado. No, no tanto si yo hablo muy recio o Así, hablo muy bajito o me visto de rosado y no de encajes, morado. ajá, y tul, ajá. Sí, sí, Y eso es feminidad. Y si lo vemos, tú dijiste, el ejemplo de masculinidad es Jesucristo, pero también
espero no se malentienda, también de feminidad, porque la feminidad Sí. muestra a Cristo. O sea, si Ujú, a lo mejor no vas a, más bien, a lo mejor no vas a encontrar feminidad bíblica como tal en la Biblia, o sea, no vas a encontrar ese concepto, ¿no? La feminidad bíblica es tal, pero a lo largo de toda la narrativa y del diseño y todo, vemos que la feminidad realmente es mostrar el carácter de Cristo. Lo vemos en la ujú. mujer de Proverbios 31, lo vemos en un montón de mujeres, Ana, María, la madre de Jesús, o sea, es como, está implícito. Y, Sí, y lo que buscamos es eso, reflejar a Cristo en todas las esferas de nuestra vida, o sea, en todo lo que somos. Entonces, sí. Y pensando en eso, hay un tema que hemos hablado bastante en este tiempo, ujú, que es el rol que juegan las emociones en todo esto, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de la maternidad, pero incluimos lo de las emociones, porque hemos visto, y no solo porque hemos visto, también estamos escuchando de fieles pastores que están hablando sobre algo que llaman el emocionalismo. ujú, Dice el pastor Sugel, todo lo que es ismo, pongámosle atención, ¿verdad? Porque empieza a ser una ideología, sí, algo que se empieza a construir a partir de un pensamiento. Y ese pensamiento es el que tenemos que discernir, ¿va de acuerdo con la palabra o no va de acuerdo con la palabra? Entonces, es importante que nosotras también veamos cómo esas emociones pueden ayudar o no pueden ayudar a nuestra maternidad, cómo ese emocionalismo, esa enseñanza se ha metido también en esto que te decía de que ay, qué difícil es la maternidad, lo que yo siento pareciera ser mucho más, pareciera ser la única verdad, ¿verdad? ujú, Y esa es la que me dirige sí, y quizás yo tengo algo malo por mis emociones. Veíamos cosas como sanar esas emociones es el camino y no nos detenemos a pensar, precisamente por las emociones no nos ponemos a pensar, pero ¿y de verdad eso dice la Biblia? ¿En ujú, dónde estará eso, verdad? Así, así sencillo, no para hacerle daño a nadie ni decir esta está mintiendo, no, vamos a la Biblia y Jesús dijo que tenía que sanar mis emociones. ujú, ¿Dónde está eso? O Dios, ¿dónde lo representó en todo el pueblo de Israel cuando era necio, terco, idólatra? Le dijo, tienes que sanar tus emociones, pueblo de Israel. ¿Me permites decir algo antes de que me respondas sobre eso? Em, Algo que leí hace poco que me gustó mucho sobre cómo se ve nuestra vida de emociones, y es que decía este pastor, la razón nos lleva a conocer a Dios, que resulta en la doxología, es mm, decir, en sentimientos que adoran a Dios, en afectos que adoran a Dios y a la verdad de su palabra. Es como que se une, ¿verdad? Se mm, une esa verdad que es su verdad, que es la verdad. Y eso produce en nosotras afectos diferentes sí, y que están, que voltean a verlo a él. Y me gustó eso que decía, o sea, tiene que producir una doxología correcta, una forma de adorar correcta al Señor. Y lo vemos en las escrituras, muchos pasajes que Pablo terminaba hablando acerca del pueblo de Israel en Romanos 9 después de que hay que confesar con tu corazón y creer la palabra de Dios. Y él termina en una doxología cuando se termina de hablar y de decir todas las verdades del Evangelio y de la salvación, diciendo, es que ¿quién conoce la mente del Señor? Sus caminos son inescrutables, pero admirado del Señor. Entonces, mm. obviamente, seguro no lo dijo, ay, sí, quién ¿Quién lo maravilloso. conocerá? Sí, y maravilloso es Dios. Amén, hermanos. Ujú, No, o sea, no, su corazón seguro brotó, porque de hecho en la Biblia están los signos de sí, admiración. Quiere decir que él estaba admirado, había sí, emoción, había un afecto, una respuesta a esa verdad que él ujú, estaba exponiendo. Entonces, yo creo que eso quizás es la mejor manera de decir cómo estamos nosotras viviendo o siendo enraizadas
es la verdad, por eso empezábamos con el fundamento bíblico de lo que íbamos a hablar, cómo tu vida está partiendo a través de las verdades para que esas verdades evoquen en ti una manera de responder diferente. Y que aun cuando pecamos, porque vamos a pecar y vamos a seguir pecando, y no Ujú, lo digo de una manera cómoda, sino lo digo en una realidad, pero cuando pequemos, aún ir al Señor, pedir perdón, perdonar, arrepentirnos, restituir, todo ujú, eso es una manera de adorar al Señor, porque Él nos ha dado esos medios de gracia mientras vivimos en este mundo, ¿verdad? ujú. Y respondemos, sí, de acuerdo a lo que él ha hecho. Y estaba escuchándote y me acordaba también, pues lo vemos en los salmos, Sí. en las oraciones del Antiguo Testamento hay oraciones hermosas que dices tú, ¡ah! O sea, y las lees y te lleva a maravillarte a ti, o sea, porque conoces más a Dios a través de la Ujú. palabra, de lo que esos hombres escribieron y se maravillaron y tú te maravillas con ellos y dices, no, no inventes, o sea, esto es hermoso, o sea, Sí. y sé que muchas de las mujeres que nos escuchan, nos ven, muchas de ellas deben de tener subrayadas sus Biblias en esos pasajes que es como, o sea, esto ni siquiera quiero que se me olvide de Ujú. tan maravilloso que es Dios. Y lo Sí. vemos ahí, las expresiones en los salmos, o sea, Señor, te conozco, misericordioso eres tú. Y es como, pero va de respuesta a el conocimiento que tienen de Dios. Lo que dijiste de Pablo es porque conoció a Dios, porque vio el, el Dios misericordioso y eso entonces fue la respuesta. Estoy de acuerdo. Entonces, no lo hacemos por emoción, sino Ujú. por conocimiento a Dios. Nuestra respuesta es no por emoción, sino porque conocemos a Dios, ¿no? Y lo vemos en nuestra maternidad también, Eso. ujú, cómo respondemos, ¿no? Ujú. Que es que si nos estamos centrando en nosotras mismas, en lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo, lo que he soñado desde hace años, por supuesto que nuestras emociones nos van a jugar chueco y vas a decir, ves, mejor no te hubieras casado y te vas a deprimir y te vas a enojar contigo misma y todo eso que nos han enseñado en un montón de lugares. Em, y te olvidas de Dios y de la verdad de Ujú. Dios en tu vida, en tu maternidad, y te olvidas del propósito por el cual estás viviendo y por el cual estás criando hijos, Ujú. y te dejas guiar por tus emociones. Uno de mis hijos me decía, ay, no sé qué, algo hizo un comentario, o sea, sí Ujú. sé, pero no les quiero decir. Hizo un comentario, sí, y me decía, pero mi corazón dice no sé qué. Le dije, entonces no lo hagas. El peor consejero que tienes es tu corazón tan emocional como lo tienes. No, o sea, ahorita no, escucha por favor, y yo se lo dije así, escucha por favor el consejo que te da tu papá, el que te da tu mamá, y Ujú. espérate tantito, porque si estás en este momento de, sí, lo veo todo fascinante, no lo hagas. Ujú. O Ujú. sea, de verdad, creo que las peores consejeras son las emociones. Y, Mm. y se le han dado emociones o sentimientos, o ¿existe la palabra emociones en la Biblia, Sus? No, ¿no? Entonces, No, sigue, sigue. Es que si no se me va a olvidar la idea que voy a decir. okey. Este, no existe, o sea, no hay o sea, vemos sentimientos, vemos pasiones, como me enseñaste una vez, son las pasiones de nosotros, de nuestra carne, incluso también, hay emociones, o perdón, pasiones y sentimientos excelentes que son los que nos llevan a Dios y Ujú. nos atraen a Él, pero si entonces nos estamos guiando nosotros solo por lo que sentimos, Ujú. y le ponemos un poquito de versículos para que se oiga piadoso y entonces se pueda aceptar Ujú. esto como la Ujú. verdad, ya perdimos, ¿no? Sí. Y que es lo que hemos visto mucho y escuchado mucho. Em, Sí. Emociones con un poquito de evangelio para que no se Ujú. oiga tan psicológico o Ujú. tan lejos del evangelio real, ¿no? Da tu idea, Sí. anda, cuéntanos tu idea. No, es que estaba pensando que más de alguien va a decir: Estas 2 señoras
Sí, como no han estudiado tal cosa boomers. o no saben esto y lo otro, entonces dicen eso, ¿verdad? O porque quizás no han vivido lo que yo he vivido, pues tú tampoco sabes que hemos vivido No. nosotras. Entonces, em, lo que debe moderar nuestras conversaciones es esto, ¿verdad? Es Ujú, la palabra y el Espíritu Santo que la ilumina. Pero eh, a veces olvidamos la verdad central como cristianos, aquí hablando a nivel de cristianos, ujú, la verdad central de que aún estamos con una naturaleza pecadora y que eso hace la gran diferencia con cualquier otro sistema filosófico o que pueda convertir en una ideología de cómo nosotras manejamos nuestra vida. Y sí, la palabra emoción como tal no está en la Biblia y, creo decirlo con mucha certeza. Hablábamos, yo te contaba de una amiga que queremos mucho, que me ujú. compartía sobre una investigación de un historiador, precisamente que se dedicó, es un historiador de Cambridge, que se dedicó a estudiar el término emociones y me encanta porque hace una historia sobre esta palabra y termina, adivina en dónde, La Biblia. termina, no, me refiero a que termina aseverando que la palabra emoción Mm, viene del pensamiento de psicólogos. ok. ¿Por qué? Porque son ellos los que han hecho categorías de emociones, porque es la manera en la que se acercan a ti, Sí. porque es más fácil lo que tú sentís, te parece tan real, y no digo que no lo sea, ¿verdad? Ujú, Tenemos temor, es real, lo sentís. Tenemos tristeza, es real, la sentís. Alegría, frustración, enojo y todo, ¿verdad? Es real, lo sentís. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre eso mm. que sentís? ¿Qué Miedo dice la también. Biblia de dónde se originó eso que sentís? Entonces, no nos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no nos hemos querido adiestrar de verdad, con lo que dice la Biblia. ¿Y es más difícil? Sí. Hoy compartíamos un reel de alguien que decía y que ponía que para ser una mejor mamá necesitaba sanar sus emociones. Sí, no. Y, Dios. yo pensaba, si tan solo fuera así de fácil, Sí, todas de seríamos verdad, expertas, ¿no? O sea, es mucho más fácil autocalmarme, es mucho más fácil hacer ya. todas estas otras cosas y de verdad lo digo con mucho respeto, pero Sí. también con cierto celo, porque de Mm, lo que dice Dios, porque la santificación progresiva, ese proceso de transformación que estamos teniendo todos los días y que el Espíritu Santo hace en nosotras también, no empieza por las emociones y mm, no empieza validándote a ti tus emociones, no empieza viendo cómo te sentís. A ver, sí. cuéntame qué es lo que experimentas dentro de ti. Sí, eso es como decir que tú eres la base de lo que sabe que está pasándole y, Ujú, y no Dios informando lo que estás haciendo es pecado. sí. ¿Verdad? Y sin decir lo siento, pero es la verdad, es pecado. Y es bueno que lo sepas, Ujú, porque lo puedes traer a mí y yo te puedo restaurar. Pero no, aquí es al revés. Eh, lo platicamos mucho con la crianza respetuosa. Si el niño está haciendo berrinche, déjalo que exprese sus emociones. Siéntate, velo a los ojos para que él se tranquilice y aprenda a autotranquilizarse. Y yo pienso, pero yo pienso, ¿de dónde sacamos estas ideas? Independientemente de la gracia común que se habla, ujú, ¿de dónde sacamos estas ideas? Para enraizar a nuestros hijos y a nosotras en la verdad de la palabra y de que vivimos en un mundo quebrado por el pecado, que ese es nuestro mayor problema y que porque ese es nuestro mayor problema, y es un problema racional, no emocional, es ujú, un problema que ni siquiera solo racional, es integral. sí. Mi cuerpo se enferma, así como también mi mente está corrompida todavía. Ujú, sí. Cada día se va iluminando más con la palabra de Dios, no está corrompida, entenebrecida, ¿verdad? Sino se corrompe por mis propios deseos pecaminosos, ¿verdad? Así es. Pero, pero sí,
sí puedo leer las escrituras y ser iluminada por el Espíritu Santo para vivir de manera diferente, pero empieza aquí. O sea, cuando dice Pablo, renueven su mente para que no se hagan a las filosofías de este mundo, no dice renueva su mente y sana tus emociones. No, De verdad que si Dios, de veras, si Dios hubiera querido que eso fuera un proceso de nuestra vida, lo hubiera dejado claro, como ha dejado claro todo, lo sí. que es pecado, lo que es santidad, quién es Él, quién somos nosotros, quién fue y es Jesús y quién será que regresará, lo dejó claro. ¿Quiénes Si esto ha somos? sido algo central en nuestra vida, lo hubiera dejado claro, pero como nosotros vemos, sí, hay sentimientos, sí, vamos a usar la palabra emociones, pero hay sentimientos, hay afectos que Ujú. salen al Señor, sí, es cierto, pero no se empieza por ahí. Eso no es lo que nos enseña la Biblia y por eso es que nuestra maternidad se siente tan cansada, porque nos centramos en cómo yo me siento. Y si tu esposo no validas cómo yo me siento, no Pues, me entendés. Entonces, como no me entendés, todo es difícil. Y ujú, luego, ¿quién paga los platos? Nuestros pobres hijos, porque sí. ni ellos entienden qué pasa con ellos, ni qué pasa con la mamá. Y con el papá, ¿no? O sea, es Sí, como, porque el otro también responde, pues. ujú, sí. Si hubiese sido una enseñanza central de parte de Dios, Jesucristo en cada vez que se encontraba con alguien pecador, con la mujer adúltera, con el joven rico, en lugar de decirle, ve y no peques más, le hubiese dicho, ¿y cómo te hace sentir eso? Y en ningún lado, yo no he visto en ningún lado de A toda la la mujer Biblia. samaritana, Carlita, Y, o sea, ¿y yo eso hubiera cómo te dicho, hace sentir? pobrecita, Sí, mira, de verdad lo siento mucho porque de plano alguien te tiró a los brazos de todos esos hombres. sí. Ay, no, o sea, ni la compadeció, ni la trató mal, la honró, Ujú, porque dice, le era necesario pasar sí. por Samaria. Ay, ese pedazo me encanta, A mí porque Dios también. sabía Jesús sabía lo que iba a ir a hacer, Ujú. pero lo que más necesitaba esa mujer era salvación. No Salvación, sanar sus emociones. exacto. Imagínate cómo estaba María, por ejemplo, ¿no? Antes, yo me la imagino, estoy leyendo bueno, estuve estudiando el Lucas 1 y 2 de María, el Magnificat y todo, y yo decía, ¿qué, qué tanto pudo haber sentido María? O sea, él era una jovencita, quizás experimentó miedo, no dice la Biblia, ¿verdad? Pero uno piensa, quizás experimentó miedo, incertidumbre, no sé, tristeza, alegría, todo un combo de emociones. ¿Y qué hizo esta mujer? O sea, no buscó sanidad para sus emociones, ni Sí. que alguien me valide, o sea, dime que estoy haciendo las cosas bien, es bueno sentirme así, es bueno no estar bien. Es- no, fue con una anciana piadosa en el Ujú. Señor que tenía, ¿y a dónde fueron las dos? A Dios. O sea, es como, y viene el Magnificat, o sea, esa adoración a Dios por todo lo Ajá, que ahí o está. sea, Ujú. no inventes, y hemos estado haciendo, bueno, hemos estado escuchando y viendo, no haciendo, las cosas al revés, como bien Sí. lo dijiste, eso, o sea, empezamos eh, podrán ver que somos apasionadas con, con algunos de estos temas y, y justo como dices, Sus, es con un celo porque es increíble que se esté propagando tanto como si fuese una verdad y una verdad absoluta. Y lo vemos, o sea, uno dice, bueno, pero pues ni siquiera lo ven los de la iglesia, no, o sea, los que lo ven son los mismos de la iglesia y decimos, ¿por qué no van a la Biblia? Hace rato que hablábamos, Sí. Sus, tú y yo, justo de esto, antes de empezar, te decía, es que validarnos las emociones o sanarnos las emociones, nuestra salud mental y todo esto son placebos, o sea, es como, te voy a tener tranquila, o sea, tú no vas a sufrir, bla, bla, bla. Ujú. En algún Ujú. momento vas a volver a estallar. Em, Ujú. ¿Por qué no? Si esa es la respuesta, ¿por qué entonces tu matrimonio sigue igual, por ejemplo, o tu maternidad sigue igual? Ujú. Si la respuesta fuera sanar tus emociones o tener una buena salud mental Ujú. y bla, 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 Ujú. entonces todos los que van a terapia tendrían un modelo, un matrimonio ejemplar o una maternidad de modelo, Ujú. ¿no? Y no, Ujú.
siempre hay que volver y siempre hay que volver. Hay hasta memes que he visto de, yo estoy en 1 año de terapia y en 2 años de terapia y en 3 años de terapia ya aprendí que soy el problema, ya aprendí no sé qué, y el cuarto año dice, tengo que volver a empezar porque ahora no sé qué. Es como, es un cuento de nunca acabar. Ya. Cuando tenemos la respuesta en la Biblia Ujú, y, y la transformación viene desde Jesucristo cuando nos salva, el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotras, y es ujú, de Él hacia nosotras, de dentro hacia afuera, nunca va a venir de afuera hacia adentro, porque viene de dentro de lo que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahí es donde empieza. Entonces creo que nos podemos desviar muy fácilmente con algo ujú. lindo, Sus. Es increíble lo que hemos estado viendo. Y de ahí Y, viene esas emociones en nuestras, cómo juegan, ujú. ¿no? Las emociones en nuestra maternidad y todo esto. Y sabes que es lo triste, que precisamente porque pareciera más sencillo, esos cursos gratuitos de cómo sanar tus emociones, de cómo a través de tus emociones conoces al Señor, porque cosas así hemos leído. Y decimos, ¿dónde está también eso en la Biblia? Eh, Conoces al Señor a través de la persona y la obra de Cristo, Justo. Está ¿verdad? escrito, o sea, está escrito. Sí, y como compartí ayer en un, Una reunión. sí, que por ejemplo la psicología enseña que esta es la creencia, esta es tu creencia, esta es tu verdad, examinemos tu pasado, examinemos a ver cómo fuiste tratada, ¿tiene un lugar en tu vida? Porque de algún lado aprendiste lo que aprendiste, Ujú, pero la verdad central de que en Adán y Eva nosotras pecamos, eso lo pueden leer en Romanos 5, del 19 en adelante, y esa verdad también aplica para nosotras hoy en decir que aunque hayan hecho esto nuestros padres, Dios nos tiene a nosotras como responsables de nuestro pecado. ujú, Es el mismo reflejo de lo que vemos del pecado original en Génesis 3 hacia nosotras hoy en Adán y Eva. ujú. Pero la buena noticia es que en el segundo Adán, en Cristo, nosotras, entonces, en Él, nuevas criaturas, Sí. nueva naturaleza, que hay que empezar a vivir, ¿verdad? Ujú, Y sí, nos despojamos del pecado, nos despojamos del pasado, nos despojamos de todo eso, pero la insistencia en conectar con tus emociones para que eso te ayude, nos deja muy centradas en nosotras. Y yo lo he visto con algunas personas que cuando están viendo todo eso, a lo que menos acuden es a la palabra. O sea, solo le piden a Dios que les ayude, pero no acuden a verdades profundas en la palabra. Y olvidamos el versículo, uno de los versículos creo más conocidos, Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra está viva, que es eficaz, que discierne, imagínate, o sea, es nuestro ujú. espejo, por eso es que dicen que es nuestro espejo, porque discierne nuestras motivaciones, lo que pensamos, está viva y es eficaz. Según de Timoteo dice que la palabra es útil para, y dice, redarguirnos, confrontarnos, enseñarnos, exhortarnos. ¿Para qué? Para que el fin sea que tú seas un siervo del Señor, ¿verdad? Un siervo que sea eficaz en las manos del Señor. Entonces, cuando ves todas estas, ¿y dónde cabe que yo tengo que validar las emociones Sí. de mis hijos que están cometiendo un pecado? Ujú. Entre ellos, contra mí o contra alguien más, O contra contra sí. Dios. Ujú. ¿Cómo les enseño que no son sus emociones el problema, ni por eso, ni tampoco que ese es el medio para, cómo les enseño eso? Y no les enseño lo que está vivo, lo que es Sí. eficaz, lo que sí transforma y lo que no cambia. Como él Sí. dice, mi palabra permanecerá. Ujú. Entonces, porque las emociones son volátiles mientras vivimos en este cuerpo y en este mundo donde todavía luchamos con el pecado, pero su palabra, esa no falla y esa dice la verdad. El Salmo 119, se cree que es una oración, la oración más larga de la Biblia. Ujú. Cuando tú lees ese salmo,
lees emociones. Él dice, Sí. estaba triste, estaba deprimido, estaba, no las Abatido hasta niega, el polvo, dice. O sea, pero estaba hundido. sí, Ujú, por eso es una oración sincera, ujú, ¿verdad? ujú. Del salmista a Dios. Pero él todo el tiempo regresa. Pero cuando meditaba en tus Sí. estatutos, pero tu Vivifícame, palabra, dice. exacto. Eso lo dice un montón de veces. Sí, Vivifícame en tu palabra. palabra, con tu palabra, sí. Examiné tu palabra. Ujú, Incluso tu palabra me hizo más sabio que mis sí, consejeros, dice sí, sí, otro sí. versículo. Em, Bueno y me uno de fue los, haber sido afligido para que aprendiera tus estatutos, dice otro versículo. Entonces es como todo te lleva a Él o te debería de llevar a Él. Ujú, es el versículo favorito de Sergio. Sí, también mío. Y de mi marido también. Creo que de mi marido, de hecho está escrito en el de Hogar Bajo Su Gracia, en su testimonio, ahí lo escribió. Sí, pero mira lo que dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ujú, O sí, sea, no para no no que mis emociones se alboroten, no, no, para no pecar contra ti. Y como esta cultura progresista se metió diciéndonos, ay, no uses esas palabras. Eso ya pasó, eso era antes. Ahorita ya anticuado. no, ahora no es pecado, ahora solo es fallas, Ujú, errores, errores. Ujú, como seres humanos que somos. sí, sí, Eh, y dónde está la iglesia que afirma las verdades de Dios inamovibles que no cambian? sí. Podemos traer un mensaje quizás contextualizándolo un poco, pero no podemos cambiar sus principios y su verdad. Lo que es Ujú. pecado sigue siendo pecado en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Ahorita y David, así será. en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo, ¿verdad? Ujú. Si no necesitaríamos Biblia cada vez que cambia la época. Sí, sí, exacto. Una Biblia contextualizada a nuestros, a hoy, al hoy. Oye, Sí. Jesús, y todo esto me recuerda lo que también hemos hablado de cuántas mujeres no han dicho, pero ¿para qué oro? O sea, si no veo el resultado, o sea, tú nada más, tú me dices que ore, o sea, vengo contigo porque me Sí, siento así, te vengo a decir mis sentimientos y tú me dices que ore, que espere en Dios y que confíe en Dios, pues eso no me ayuda, es como, wow, o sea, ¿en qué momento le hemos dado más peso a lo que la psicología, coaches nos dicen y nos apacigua un poco, más que ujú, a la oración, siquiera? O sea, em, y es que tengo tantas cosas, Sus, pero pensando también en la depresión de la mamá, por ejemplo, para seguir ujú, junto con esto, en la depresión de la mamá, oye, es que ni siquiera sé, no puedo orar, me siento tan triste y no sé qué. Como decías, ¿dónde está la iglesia? Ok, no puedes orar, pero yo sí puedo orar por ti y contigo y puedo leer la Biblia, te la puedo leer. ujú, Y es como, y no le das una píldora de sana tus emociones, ¿no? Es llevarte a Dios, ¿no? Ibas a decir algo y te interrumpí. no, no, te estaba ¿No? oyendo, Ah, estaba buscando el salmo que ok, quería dar de ejemplo por lo que acabas de decir. ok. Por ejemplo, el Salmo 42 nos está diciendo, es muy conocido y nos gusta porque dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así anhela, o así suspira el alma de Dios por mí. Entonces, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Pero luego más abajo, fíjate, él sí dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, Sí. mientras me dicen todo el día, ¿dónde ¿Dónde está tu está tu Dios? Dios? Ujú. Y el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Perdón, derrama mi alma dentro de mí, que está diciendo que él está triste. Ujú. O sea, nos está describiendo a un salmista que está en su angustia. De hecho, así dice mi Biblia, sé de Dios en la angustia y en el destierro, está diciendo. Ujú. Y, y tú puedes ver ahí más de lo que está diciendo, ¿verdad? Y Sí, ok. entonces pensando, ¿verdad?
en lo que acabas de decir también, haciendo una pausa en el versículo 4, pero pensando en ese, lo vimos también en un reel, ¿verdad? Cuando dicen, no me digas que solo tenga fe, no me digas que solo ore, y entonces no le digas estas cosas a alguien que está sufriendo. Yo entiendo que a veces podemos ser muy inoportunas y que sí también tenemos que usar nuestras palabras con sabiduría, eso lo dice la Biblia Ujú, y todo, pero em, si tú ves que alguien sigue y sigue en lo mismo, y no cambia y se sigue quejando de lo mismo, yo creo que ya es tiempo de decirle, pobre tú, no, mira, la Biblia dice, ¿verdad? Yo creo ujú, que ya llevas mucho en este tiempo. ¿Has considerado que esto ya está enraizado en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando en él? Y no decirle eso. Por eso esos reels y esos posts son muy ambiguos, porque no conocen el contexto, ¿verdad? Y alguien lo puede tomar fácil y decir, sí, por eso es que, ay, no tan, esta Susana tan poco compasiva que es, ¿verdad? ujú, Aquí cabal, como dice el post, ¿ve? Ella siempre, y entonces solo hacen que nosotros nos enraicemos en nuestra razón ujú. y no que realmente eh, vengamos y digamos, si ya mucho tiempo llevo en esto, ¿verdad? Sí, Y debo de cambiarle. sí, Quizás la Biblia tenga razón, puedes pensar. O sea, ya te puedes, ¿no? Es como, no me ha funcionado nada, o sea, y no es como, no estoy diciendo que, bueno, entonces prueba y prueba y prueba y ya al sí, último no. vienes. No, Ujú. no, dale, amiga. Y justo, por eso el salmista me encanta porque él está diciendo a Dios exactamente cómo se siente. Está derramando sus lágrimas, está diciendo que se acuerda de estas cosas, de cuando él estaba contento y estaba feliz, de cómo iba él a la casa de Dios con alegría y con acción de gracias. Y dice el 5: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hablándose él, ¿verdad? Ujú, Espera en Dios y empieza a cambiar el tono. Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, y afirma, mi alma está en mí deprimida. Esta es la sí. NBLA, pero dice, está en mí deprimida. Pero es que de verdad, cuando yo leo eso que sigue, el versículo 6, por eso me acuerdo de ti. Ujú, O sea, estoy deprimida, por eso me acuerdo acuerdo de de ti. ti. O Ujú, sea, qué increíble sí, esto que a veces también se llevan de los salmos para hablar de las emociones. Estamos viendo acá justo cómo el salmista no se va a decir, a ver, Dios, afirma mi emoción, valida mi emoción para que yo me sienta bien. sé Él mismo empático. dice, sí, estoy deprimido, ya sé a dónde tengo que ir, ya sé de qué me debo recordar de Dios. Ujú, Ah, es que sí, cuando yo leía eso yo lloraba porque decía, Señor, y no lo decimos porque Carlita, y puedo hablar en nombre de Carlita porque hemos hablado, porque Carlita y yo no tengamos problemas o porque no nos enojemos o no metamos las patas, porque las hemos metido y hemos comprobado, como dice su palabra, que su palabra es verdad, y te que es cierto transforma. que uno puede, que al sentirse así, se recuerda a su alma mía, Sí, recuerda sí. las bendiciones del Señor que te sacó del pozo de lodo cenagoso. Ujú, Recuerda, y cuando empiezas a, ¿verdad? ujú, No sé si es John Piper el que dice eso, que cuando empiezas a hablar la palabra en recio y en alto, tu alma es como que se alimenta, es el lenguaje, yo siempre digo eso, es el lenguaje entre Dios ujú. y yo. Carlita, si hacemos eso en la maternidad, ¿qué pasaría, Carlita, si hacemos eso en la maternidad? De hablarnos a nuestra alma, es que te bugueas, te dicen los niños, de repente. Pues recordar, es que cambiaría ¿Verdad? todo, o sea, cambiaría todo, porque
ya que están centradas en, 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 en Cristo, nuestra vida cambia. O sea, el hablarnos, el recordarnos el Evangelio, el recordar nuestro propósito, el recordar a Dios, el recordar lo que hizo antes. O sea, y no solamente lo que hizo antes en la Biblia, sino lo que hizo antes con nosotros. Podemos voltear y seguro todos podemos dar testimonio de lo que éramos y lo que ahora somos, lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora somos. Y todo eso nos afirma nuestra fe y nos recuerda el Dios que tenemos y que no nos ha dejado solas. Y cuando hablo con mujeres así recuerda, o sea, haz una lista y dime la fidelidad de Dios, cómo la has visto en tu maternidad, cómo la has visto en tu embarazo, cómo la viste cuando, o sea, sigues aquí, tu hijo es un adolescente, ya creciste, lo alimentaste, no, o sea, no te pasó nada, ¿no, mujer? En el sentido de, no fue lo peor que te pudo haber pasado la, la maternidad. Recuerda la fidelidad de Dios. No te centres en ti, sino ve a Dios cómo ha actuado en tu vida, en tu matrimonio, en tu maternidad, y vas a tener muchas cosas que agradecer a Dios y muchas cosas por las cuales alabar a Dios. Señor, este niño estuvo a punto de ahogárseme con una galleta y si no hubiese sido tú, Señor, puedes verlo y de verdad, a pesar de todo lo que hemos vivido, las mamás, de todas las pruebas, las lágrimas, todo lo difícil que ha sido la maternidad para nosotras, si vemos atrás, si vemos buscando a Dios en todo eso, en toda nuestra maternidad, vamos a tener cientos de cosas o miles de cosas para alabar a Dios y dar gracias. Y entonces diremos, ahora entiendo que Dios me estaba madurando y me estaba regresando a Él Ujú, cada ujú. vez que estaba yo ahí con mi hijo con temperatura, pude orar a Dios y clamar a Dios y Dios respondió. O, ¿sabes? Es como busca a Dios em, en tu maternidad desde que te acuerdes. Recuerda, ¿no? El tiempo antiguo, recuerda lo que Dios ha hecho en ti y, y anótalo y tendrás muchas cosas por cuales agradecer. Ya lo dije como 3 veces. No, pero es importante, es Ujú, importante. Es importante porque eso es un tema de la Biblia, recuerda. ujú, ujú. Y no por recordar algo nada más, el recuerdo nos lleva a la acción, ¿verdad? Y nos llama Incluso a accionar. Incluso ¿Vale? incluso si son recuerdos no buenos, Ujú, porque igual ves la fidelidad de Dios. O sea, sí. me acuerdo, por ejemplo, pensando ya estamos por terminar, pero pensando en todo lo que hemos visto de sana tus emociones generacionales y tus no sé Ah, qué, ¿no? tus traumas Tus generacionales traumas. que proceden de Génesis 3. Ese es otro tema Pero bueno, ya. que quizás podemos hablar después. Pero incluso oye, yo no tuve una infancia feliz, o sea, mi infancia fue caótica, pero hoy estás aquí y puedes ver y puedes dar testimonio de la fidelidad de Dios, incluso en los peores tiempos de tu niñez o sea, si puedes ver, todo nos lleva a Dios, pero es importante con qué lentes lo vemos, si lo vemos con los lentes de nuestro propio, que están manchados con nuestro pecado, o si lo vemos con los lentes del Evangelio y vamos a ver a Dios actuar y la obra de Cristo ahí. Entonces, Amén. incluso ahí, ¿no? Sí. No, y pensaba en un otro salmo, en los del Salmo 104, 105, 106. El mismo pueblo, un canto era cuando nosotros fuimos rebeldes, cuando Sí. nosotros fuimos idólatras, pero tú, Señor, fuiste fiel a tu pacto y tu nombre. O sea, en el Señor, en Cristo, nuestra nueva identidad nos recuerda que lo que hacemos ya no nos define, ya Amén. no nos, yo soy esto, sino que la nueva identidad, lo que Dios hizo a través de Cristo en darnos esa nueva identidad es que nos habilitó, nos capacita cada día para obedecer su palabra, no para ganar favor, no para ganar bendiciones, no para que se me quite el sufrimiento, sino porque queremos glorificar a Dios. Amén. Y ahí, Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que lo podemos decir muy románticamente, pero piensa qué implicación tiene eso en tu vida, que ya no vivas tú, sino Cristo.
Ujú, viva en ti. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en tu maternidad que Cristo ahora vive en ti? ujú, ¿Cómo se ve cuando le hablas, disciplinas, cuando pasas tiempo con tu hijo o tu hija? ¿Cómo se ve? sí, Porque ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Te ujú, tiene que cambiar eso. Y no totalmente. solo en tus emociones, te Ujú, tiene que cambiar en todo tu ser sí, para que Dios sea el centro, como bien lo has dicho varias veces. ujú, así es. Así que Pues, bueno, ujú, nos estaremos viendo en otra ocasión, seguramente. Gracias por escucharnos, por ver. Nos encantará saber de ustedes y sus preguntitas. Muchas gracias, Sus. sí, Como siempre, un placer estar conversando y aprendiendo de ti. sí. Te quiero Ay, mucho, sí, mi chapina. te quiero más. Y por favor, vayan a la palabra, vayan a la Sí. palabra, oración y en comunidad. Amén. Nos vemos pronto. Chao.